Bueno, vamos a continuar entonces con la discusión de sistemas abiertos. En este caso vamos a estar hablando de heat exchangers, ¿verdad? ¿Qué es eso de heat exchangers? Bueno, yo creo que la palabra pues, la explica muy bien. Es un sistema que está diseñado para hacer intercambio de calor entre fluidos, ¿verdad? Normalmente dos fluidos, pero pueden haber más. Pero normalmente son dos. Como por ejemplo el más clásico que ustedes todos conocen. Esto es un ejemplo de un radiador de carro, ¿verdad? Que el nombre pues, científico, ¿verdad? Técnicamente se le conoce como, bueno, ingenieril, vamos a ponerlo así, se le conoce como Cross-Flow Heat Exchanger. Y es básicamente un radiador donde el flujo está viajando por dentro del radiador, dentro de una serpentina que va subiendo y bajando, ¿verdad? Y tenemos entonces el flujo de aire que viene en dirección perpendicular a la del fluido que está dentro del radiador. Fíjate que esto no solamente funciona para carros también, ¿verdad? De hecho, en el carro tienen varios de ellos. Tienes un heat exchanger para el motor, perdón, un radiador para el motor. También tienes un radiador, tienes dos de estos, ¿verdad? De tipo de sistema para sistemas de refrigeración, el evaporador y el condensador. Y también tiene, bueno, muchas veces tiene uno también para la transmisión, ¿verdad? No todo el tiempo, las transmisiones automáticas muchas veces tienen una parte, ¿verdad? Para enfriar el mismo. Y este es el más clásico, ¿verdad? Y como mencioné ayer, ¿verdad? Los sistemas de refrigeración, como el que tenemos en los salones típicamente, ¿verdad? Las consolas mini split, todas tienen un tipo de radiador adentro, ¿verdad? Igual, que es uno de los más conocidos. Este es otro ejemplo, que esto es un plate heat exchanger, que son muchas placas, ¿verdad? Que van selladas una detrás de la otra y el fluido va viajando, ¿verdad? Entre medio de unos grooves que están dentro de las placas, que son industriales. Esto es una aplicación más para sistemas de computadora, donde utilizamos un tipo de cross-flow heat exchanger, pero también tenemos unos heat pipes. Estos son básicamente unos tubos que son cerrados. Esos tubos cerrados contienen una sustancia que va cambiando de fase, de caliente a frío, ¿verdad? Se evapora, viaja hasta acá, se condensa, se forma líquida, viaja por las paredes hacia atrás por tensión superficial. Es un poquito más complejo, pero para que veas diferentes sabores de lo que son los heat exchangers. En el libro tenemos pues unas caricaturas de diferentes modelos, como el intercambiador de calor de contacto directo, que este es el caso del primer ejemplo que hicimos en el capítulo, bueno, para el caso del capítulo 4 de Termo de Ingeniería Mecánica. También la gente de Poeta también tiene el video donde hicimos este ejercicio, que básicamente eran dos entradas y una salida, y era un intercambio de calor, ¿verdad? De contacto directo, que teníamos las mismas presiones en todas las entradas y salidas, ¿verdad? También tenemos, esto también es industrial, esto es un tube within a tube heat exchanger. Tenemos un tubo, pues, como dice la palabra, un tubo dentro de un tubo. Counterflow o crossflow. O sea, counterflow significa que los flujos viajan en direcciones opuestas, y parallel flow, dije crossflow, era parallel flow, significa que viajan entonces en la misma dirección. Estos son intercambiadores de calor de más de conveniencia, ¿verdad? Que es bien fácil ponerle un intercambio de calor a una tubería ya existente. Pues como mencioné ya, el crossflow, que este es el más famoso, ¿verdad? El tipo radiador. Los flujos viajan en direcciones perpendiculares uno con respecto a los otros. Bueno, pues entonces si estamos bregando con un sistema pues de dos flujos, un flujo que viaja en una dirección y otro que viaja. Pueden ser gases y líquidos, ¿verdad? Siempre y cuando no estén mezclados. En el contacto directo se mezclan, pero en estos tres que están acá, en el B, C y D, no se mezclan físicamente o sea que las masas son completamente separadas, las sustancias. Entonces, pues tenemos unos flujos de entrada y salida, ¿verdad? De cada sustancia. Y si estamos en steady state, pues básicamente la entrada de un flujo tiene que ser igual a la salida del mismo flujo. Y del balance de energía terminamos con una ecuación como esta. ¿Y qué es lo que significa esta ecuación que está aquí? ¿Verdad? Básicamente lo que me está diciendo es que el flujo de masa de entrada por toda esa energía que está entrando tiene que ser igual al flujo de masa de salida por toda esa energía que sale. Pero fíjate que no hay transferencia de calor, no hay trabajo, ni tampoco hay energía almacenada porque estamos en steady state. Y eso lo sabemos ya. El trabajo yo creo que no es sorprendente que no esté en esta ecuación, ¿verdad?
porque no hay trabajo de expansión con presión. Una vez esté en ese state, ya sea el metal o el material que esté hecho el sistema, ya se expandió a temperatura de operación o se comprimió, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura que estemos trabajando. No hay trabajo eléctrico ni mecánico. Sin embargo, lo que sí puede ser que esté extraño, ¿verdad? ¿Por qué no hay transferencia de calor? ¿Verdad? Porque ya que esto se llama un heat exchanger, ¿verdad? Que intercambia calor, ¿por qué Q no está? ¿Verdad? Bueno, la verdad que Q no está en esta ecuación porque pues se escribió esa ecuación de balance de energía en función del sistema completo, ¿verdad? El sistema completo. ¿Y qué pasa? Sí hay transferencia de calor, pero hay transferencia de calor entre sustancias. O sea, en el caso del dibujo C, del tubo gris al tubo verde hay una transferencia de calor. Pero si yo escojo el sistema completo, la transferencia de calor del balance de energía implicaría la transferencia de calor del sistema completo a los alrededores, no entre sustancias. Entonces, como la energía mayormente, ¿verdad?, que se intercambia por calor ocurre dentro del sistema, yo no la veo. La que va del sistema a los alrededores es bien pequeña en comparación con la transferencia de calor que hay aquí adentro y mayormente con la energía de los fluidos. O sea que en el balance de energía esta Q, aunque realmente nunca es cero, siempre hay un poco de energía que se pierde a los alrededores. Sin embargo, esa magnitud de la transferencia de calor del sistema completo a los alrededores es insignificante en comparación con la energía que entra y sale por los flujos de masa. Por tal razón, siempre en los intercambiadores de calor, cuando lo escogemos completo, esto es exclusivamente cuando escogemos el sistema completo, pues entonces la transferencia de calor se va a hacer. Y esto es bien importante, ¿verdad? Claro, si escojo solamente la mitad, vamos a suponer que en un caso en particular yo diga, mira, voy a cambiar entonces el volumen de control y ese yo voy a escoger, en el caso del dibujo C, vamos a escoger solamente el tubito de adentro. Imagínate que está pegadito, ¿verdad? El tubito de adentro, el tubito gris, ¿verdad?, en mi sistema. Pues aquí, si escojo el tubo como un sistema, pues aquí sí veo transferencia de calor, porque hay una transferencia de calor entre una sustancia y la otra. Sí la hay. Y es importante y hay que tomarla en consideración. Pero si lo escogemos completo, pues entonces Q se va a cero. Eso es bien importante. También, como mencioné, la potencia en heat exchanger también es igual a cero, ¿verdad? Siempre, en este caso. Así que, pues, con esto yo creo que la información básica es suficiente. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Ok, pues este es el ejemplo 7, termomecánica, ejemplo 5, termo de poeta, donde tenemos aquí un intercambiador de calor, ¿verdad? Un sistema, se ve bien trivial, ¿verdad? Ay, no. Mira, señor, vamos a decir. Pues esto es un intercambiador de calor, ¿verdad? Donde tenemos vapor de agua que está entrando, bueno, vapor de agua, estamos básicamente cerca de vapor saturado, ¿verdad? Una calidad de 0.95, agua está entrando por un intercambio de calor. Entonces estamos aquí disipando calor a un agua de enfriamiento. Entonces el Q, agua de enfriamiento, y esa agua de enfriamiento entra a 20 grados Celsius y sale entonces a 35. Esto hace entonces que se condense ese vapor de agua. Esto ocurre entonces en estado estacionario, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito de historia a esto, ¿verdad? Para que sea un poquito más interesante. Imagínate que antes que esto, lo que había era una turbina de vapor de agua, una turbina que se utiliza para generar energía mecánica, pero finalmente para mover un generador eléctrico y generar energía eléctrica, ¿verdad? Cuando sale el vapor de agua de la turbina, sale a presiones bien bajitas, como ya hemos hablado en clases pasadas, a punto de un bar, por ejemplo, y sale un poquito condensado, ¿verdad? Un poquito de líquido, pero para poder mover esa agua que la recirculamos, ¿verdad? La recirculamos, la evaporamos nuevamente, la pasamos por la turbina, después hacemos todo este proceso. Para circularla, pues es mejor moverla como líquido. Vamos a ver después que mover líquidos es mucho más fácil que mover compresores. En términos energéticos, es mucho menos energéticamente
intenso. Y por eso nos hace falta o nos conviene convertir ese vapor de agua en líquido, ¿verdad? Que lo estamos condensando. Y lo hacemos, por ejemplo, tenemos un cuerpo de agua cercano, como el mar, por ejemplo, sacamos agua del mar, la pasamos por aquí, entonces pues condensamos ese vapor de agua y sale esta agua un poquito más caliente. Esta agua después pasa por un cooling tower, ¿verdad? Para finalmente tirarla al océano nuevamente, ¿verdad? Este cambio en temperatura no puede ser muy alto, claramente, y me hace falta buscar entonces la fracción de flujo de masa de esa agua de enfriamiento con respecto al flujo de masa del vapor de agua. Esa es la parte A. Y la parte B, estamos buscando entonces la transferencia de calor que sale del vapor de agua y entra al agua de enfriamiento. Ok, así que bueno, vamos a hacer esto entonces. Ok, pues entonces, voy a escribir los datos aquí, ¿verdad? Para tenerlos a la mano. También para ver si nos aprendemos un poquito. ¿Ok? Del intercambio de calor, en la parte del vapor de agua, me dan presión, que es 0.1 bar. Me dan también me dan calidad, que es 0.95. ¿Ok? En términos de la salida 2, también me dan la presión, que la presión 2 es igual a la presión 1. Está presumiendo básicamente que la caída en presión en ese flujo del intercambiador de calor es insignificante, que no siempre es cierto, pero en este caso lo vamos a tomar como cierto. T2 es igual a 45 grados Celsius. También me dan la temperatura del estado 3, que es del agua de enfriamiento que está entrando, que son 20 grados Celsius, y también me dan la temperatura de salida del agua de enfriamiento, que es 35 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Bueno, pues estamos buscando varias cosas, ¿verdad? Vamos a buscar en la parte A, vamos a buscar esa fracción de flujo de masa, ¿verdad? Parte A, el flujo de masa del agua de enfriamiento, que le voy a poner CW, ¿verdad? De cooling water, sobre el flujo de masa del vapor del agua, que le voy a poner W de water vapor, ¿verdad? ¿En qué unidad vamos a buscar esto? Pues no tiene unidades, ¿verdad? Porque se cancelan, obviamente. Fíjate que este puntito que está aquí arriba, encima del flujo de masa, de la M, quiero decir, no es opcional, porque no es lo mismo masa que el flujo de masa, y así me espero que en los exámenes identifiquen claramente la diferencia entre masa y flujo de masa. Fíjate que a medida que progresamos en el semestre, podemos llegar a un punto en que vamos a estar trabajando con los dos sistemas mezclados, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Y hay que estar bien claro en eso y identificar, ¿sabes? Poder identificar claramente entre la masa y el flujo de masa. Bueno, esa es la parte A. Y la parte B, lo que estamos buscando es la transferencia de calor. Me está diciendo que sale del vapor del water vapor, vapor de agua. Pero fíjate que me lo está pidiendo en unas unidades interesantes, ¿verdad? Me lo está pidiendo en kilojulios entre kilogramos. ¿Qué es lo que realmente me está pidiendo aquí? Kilojulios entre kilogramos. Fíjate que yo sé que la transferencia de calor, o la que aparece en el balance de energía, ¿verdad? La transferencia de calor con respecto al tiempo, ¿verdad? Tiene unidades de kilowatts. Claramente eso no es lo que me están pidiendo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo entonces? Bueno, realmente lo que me están pidiendo es la fracción, fíjate que es la fracción entre el flujo de masa y, perdón, entre la transferencia de calor y el flujo de masa. Fíjate esto. Esto tiene unidades de kilojulios, perdón, de kilowatts, que es lo mismo que kilojulios entre segundos, ¿verdad? La transferencia de calor con respecto al tiempo. El flujo de masa tiene unidades de kilogramos entre segundos. ¿Qué le pasa a los segundos? Aquí los segundos se me cancelan y me quedan entonces unidades de kilojulios entre kilogramos. O sea que realmente lo que me están pidiendo aquí, y esto es importante saberlo desde el principio, ¿verdad? Ese es el lenguaje que que utiliza, ¿verdad? El libro para pedirte cosas y hay que entenderlo. Me está pidiendo la transferencia de calor con respecto al tiempo
sobre el flujo de masa. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Okay? Ya que tenemos esos fuera del camino, pues entonces vamos a ir a las presunciones. Vamos a hacer la división aquí. Chévere. Ok. Si yo pudiese hacer una línea perfecta así en la vida real, estaría tan contento. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos? Presunciones. Uy, ¿qué pasó aquí? Opa. Bueno, pues tenemos varias presunciones aquí, las vamos a apuntar toditas. ¿Ok? Siempre voy a empezar ahora, ¿verdad? Y distinguiendo los sistemas. Aquí estamos bregando con un sistema abierto, porque como he mencionado, pues todas estas clases, pues cambian las ecuaciones, ¿verdad? También estamos bregando con un sistema, ¿verdad? Un sistema, bueno, sustancia es agua. Otra vez, ¿verdad? No siempre va a ser agua, lo que pasa es que pues, es más fácil usar agua para un poquito de ejemplo, pero no siempre tiene que ser así, ¿verdad? También estamos operando con un sistema en estado estacionario. ¿Ok? Vamos también a presumir que esos fluidos, ¿verdad? Del vapor de agua y del cooling water no se mezclan. No se mezclan. O sea, que no es un sistema de contacto directo. O sea que esta partición que está aquí me permite transferencia de energía, pero no transferencia de masa. Eso es importante, vamos a ver ya invito por qué. Bueno, en las ecuaciones se ve claramente. También, y sigo por abajo, vamos a presumir que esa agua de enfriamiento es incompresible. Es incompresible. Eso básicamente lo que me está diciendo es que es agua líquida. Es líquido. Ok, y entonces también vamos y seguimos abajo, vamos faltando más, que vamos a presumir que ese cambio, caída en presión, ¿verdad? En el intercambiador de calor, donde yo abrevio intercambiador de calor como HX, de Heat Exchanger, ¿verdad? Es aproximadamente igual a cero. Esto no siempre es cierto, ¿verdad? Pero ya que el problema me abrió la puerta, ¿verdad? Pues, me abrió la puerta al decir que la presión de aquí de entrada 1 es igual a la presión de entrada 2, pues yo presumo también que esta presión 3 es igual a la 4, ¿verdad? Típicamente en termodinámica presumimos que la caída en presión en los heat exchangers es insignificante, que no es cierto siempre, eso depende del diseño. Y finalmente voy a presumir también que el cambio en energía cinética y potencial es insignificante. ¿Okay? Bueno, pues entonces ya que tenemos eso, pues podemos empezar con el ejercicio. Análisis. Empezamos entonces con la parte A, que la parte A es buscar la fracción de flujos de masa, ¿verdad? Y yo creo que lo primero que debemos hacer es empezar con la definición, ¿verdad? Con la definición de lo que es el, el flujo de masa, ¿verdad? Sabemos que por definición el flujo de masa, ¿verdad? Es igual a la densidad por el área por la velocidad o el área por la velocidad sobre el volumen específico, ¿verdad? Bueno, pero si vemos la información que me dan, ¿verdad? Me dan presión, temperatura y calidad básicamente, no me dan más nada, no me dan información geométrica del sistema, o sea que no puedo sacar el área, no me dan información de velocidad, ¿verdad? No tengo ni flujo de masa, ¿verdad? Tampoco, o sea que no tengo forma de cómo buscar esa velocidad. Sí puedo buscar el volumen específico, pero tenemos demasiado desconocidas.
¿Y qué pasa cuando tenemos muchas desconocidas? Pues tenemos que buscar entonces pues, otras ecuaciones desconocidas. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a empezar pues, por el segundo paso, que sería entonces hacer un balance de masa. Vamos a hacer un balance de masa antes de saber qué es lo que pasa. Vamos a hacer ese balance de masa. Tengo aquí un balance de masa donde en este caso voy a escoger, qué sé yo, el sistema completo, ¿verdad? Como mi sistema. Recuérdense que es bien importante siempre, siempre, siempre identificar, ¿verdad? Cuál es el sistema donde yo estoy haciendo mi balance de masa y mi balance de energía, porque cambian las ecuaciones, ¿verdad? O sea que básicamente lo que estoy escogiendo es todo el heat exchanger completito. Por eso lo que me queda es algo así como esto, donde el diferencial de masa del volumen de control con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de todos los flujos de masas que entran, que en este caso entran dos flujos, que sería el flujo de masa 1 más el flujo de masa 3. Tiene que ser igual a esto, menos la sumatoria de todos los flujos de masas que salen, que en este caso es m.2 y m.4. ¿Ok? Donde esto sabemos que es igual a 0. Esto sabemos que es igual a 0 porque estamos en el steady state. Y también sabemos que todo esto está completamente mal. Anda, malgarado. Porque esto está mal, me dicen por ahí. ¿Qué estará pasando en esta ecuación? Bueno, el problema que hicimos aquí, y lo puse a propósito, ¿verdad? Porque esto es bien importante para heat exchangers, es que habíamos mencionado ahora mismo que esta partición no permitía que los flujos se mezclaran, ¿verdad? De hecho, lo pusimos como presunciones por aquí, ¿verdad? Que por aquí los fluidos no se mezclan. ¿Y qué es lo que está implicando entonces esta ecuación? Esta ecuación está implicando que realmente sí, físicamente, los flujos se están mezclando. O sea que un flujo depende del otro y eso no es cierto. En este ejercicio, como no se mezclan, los flujos pueden ser controlados de manera completamente independiente. Y como son independientes, pues no se pueden poner todos, ¿verdad? En el balance de masa, ¿verdad? O sea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues nos toca entonces hacer el balance de energía, el balance de masa, pero para cada fluido individualmente. O sea que tenemos, que hacer entonces el balance de masa. Vamos a empezar con el vapor de agua, balance de masa, el water vapor. Y me queda entonces, y sabemos lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Porque decimos entonces que el diferencial de masa, ¿verdad? Del volumen de control, donde en este caso el volumen de control, ¿cuál es? El volumen de control sería entonces solamente, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Solamente el water vapor. ¿Verdad? Ese sistemita, ¿verdad? El diferencial de masa con respecto al tiempo me queda que es igual al flujo de masa de entrada que es m.1 menos el flujo de masa de salida que es m.2. Esto entonces me da a 0, ¿verdad? El diferencial se va a 0 porque estamos en steady state, como hemos dicho, pues, como estado aplicando todo este tiempo. Me queda finalmente que el flujo de masa 1 es igual al flujo de masa 2. Muy bien. Donde, by the way, como estamos hablando del vapor de agua, todo lo que sea flujo de masa 1 o flujo de masa 2 también va a ser igual al flujo de masa de el vapor de agua o el water vapor. Boom, ahí está. Si hacemos lo mismo para el agua de enfriamiento, balance de masa, el agua de enfriamiento, voy a ponerle SW para abreviar y avanzar un poquito, ¿verdad? Me queda entonces que, por analogía, el flujo de masa 3 tiene que ser igual al flujo de masa 4. ¿Verdad? Donde sabemos que esto también tiene que ser igual al flujo de masa del agua de enfriamiento o cooling water. Boom, ahí está. Esto está bien bonito y bien chévere,
Pero como quiera me quedé igual, porque no, no tengo todavía una ecuación como tal para poder buscar la fracción. Para buscar la fracción que estoy buscando, ¿verdad? No tengo, ¿viste? O sea, tirar una línea recta para mí es imposible. Bueno, ay Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer entonces, verdad? Pero Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Este, sorry. Esa va a ir un poquito de derecha. Entonces, pues tenemos que entonces buscar una forma de buscar la fracción, ¿verdad? Porque esto no me dice mucho. Así que nos tenemos que tirar para hacer un balance de energía. No tenemos más ninguna ecuación por el momento, ¿verdad? Vamos a hacer ese balance de energía. Ahora, ¿cuál es el sistema que voy a usar aquí? Porque aquí dijimos como que diantre, el heat exchanger completo no se puede hacer un balance de masa, tengo que hacerlo por sustancia, por fluido en este caso. Pero el balance de energía, ¿tengo que hacerlo igual o lo puedo hacer completo? Pero fíjate que aquí sí lo podemos hacer completo. Pero ¿por qué es eso? Es la pregunta. Bueno, en este caso lo podemos hacer completo porque aunque no hay transferencia de masa, ¿verdad? A través de la partición, sí hay transferencia de energía. Y al haber transferencia de energía, eso implica entonces que sí podemos hacer un balance de energía con el sistema, con todos los componentes incluidos, ¿verdad? O sea que el diferencial de energía, ¿verdad? Con respecto al tiempo del volumen de control tiene que ser igual a la transferencia, ¿verdad? De calor de ese volumen de control con respecto al tiempo menos la potencia de ese volumen de control más el flujo de masa de entrada, ¿verdad? 1 por toda esa energía de entrada sería H1 más un medio V1 al cuadrado más GZ1, Z1. Creo que no me va a dar espacio, así que voy a seguir abajo. Más el flujo de masa 2, perdón, 2 no, 3, que es la otra entrada, por toda esa energía de entrada, H3, un medio de V3 al cuadrado, más GZ3, menos los flujos de masas que salen por toda esa energía que se lleva, ¿verdad? Sería el punto 2 por toda esa energía. Para el estado 2 y para el estado 4 también, que es otra salida. Punto 4 por toda esa energía que se está llevando. Ok, se preguntan, pero ¿por qué no? ¿Por qué está escribiendo toda esta revolución? Habíamos dicho que la energía cinética y potencial, el cambio en energía cinética y potencial es insignificante. Bueno, es cierto, dijimos eso, pero dijimos que era el cambio. O sea que tenemos que formular esta ecuación en términos de cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Y entonces pues podemos decir, pues se va a hacer. Pero por el momento no. Entonces, ¿qué hacemos con esto que está aquí? Bueno, yo sé que esta diferencia que está aquí se me va a cero, ¿verdad? Porque estamos en steady state. Cuando escogemos el sistema completo, hayamos dicho que todos los heat exchangers vamos a presumir que esto es cero, o sea que básicamente toda la energía que sale de un fluido entra al otro. Eso es lo que quiere decir. Que en la vida real no es cierto, pero si lo diseñas bien, es una buena aproximación. Y tampoco hay trabajo de expansión-compresión eléctrico o mecánico. O sea que lo único que me queda es energía del fluido. O sea que en otras palabras me queda que es cero. Debe ser igual al flujo de masa 1, que es igual al flujo de masa 2, por H1 menos H2, ¿verdad? Más un medio V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado, más GZ1 menos Z2. También hacemos lo mismo para básicamente el flujo de 2.
para básicamente el cooling water, ¿verdad? Que sería más el flujo de masa 3, que es igual al 4, por H3 menos H4. Yo me canso de escribir. Más un medio, V3 al cuadrado menos V4 al cuadrado, más G Z3 menos Z4. Y ahora que tenemos en cambio energía cinética y potencial, pues entonces podemos decir, pues mira, esto se va a cero al igual que esto. ¿Okay? Y como M.1 habíamos dicho que era igual al flujo de masa del vapor de agua y M.3 es el flujo de masa del agua de enfriamiento, pues podemos decir entonces que M.3 sobre M.1, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Que M, el flujo de masa del cooling water, sobre el flujo de masa del vapor de agua, el water vapor, va a ser igual a, despejando un poquito aquí, H1 menos H2 sobre H4 menos H5. H5, anda, me invento un estado ahí. H4 menos H3. Ahí está. Y esta es la ecuación que me hace falta entonces para buscar la fracción de flujo de masa. Fíjate que aquí absorbí el negativo cuando moví este término para el otro lado de la ecuación y absorbí el término del negativo en este lado de la ecuación, flipeando, ¿verdad? H3 menos H4, que era inicialmente H4 menos H3, que era inicialmente H3 menos H4. Bueno, pues tenemos que buscar todo esto, o sea que básicamente vamos a tener que ir estado por estado, definiendo cada uno de ellos, y bueno, vamos a buscar tu información y evaluamos esto. Vamos entonces a buscar el estado 1. Empezar con estado 1. ¿Se acuerdan? En el estado 1 tenemos una presión de un bar, perdón, de 0.1 bar. Teníamos una calidad de 0.95 y esto está chévere porque no tengo ni que buscar qué fase estoy porque automáticamente sabemos que estamos en fase de, bueno, cambio de fase. O sea, para buscar H1, pues lo único que tenemos que hacer es buscar HF, ¿verdad? A la presión 1. Y también buscar HFG para multiplicarlo por la calidad y finalmente evaluar la ecuación dentro de la zona de cambio de fase. ¿Okay? Entonces buscamos HF y HG. ¿Y dónde sacamos esta información? Bueno, esta información la podemos sacar entonces de la tabla de agua, cambio de fase, pero de presión. O sea que en el libro de mecánica se da la tabla A3, en el termo de poeta se da la tabla A5, si no me equivoco, que puede ser en la tabla A5. Muy bien. A5. P de poeta, ¿verdad? Ok, eso es una P, aunque no lo crean. Anyways, pues tenemos entonces que buscar H1 y HF y HFG. Y eso lo tenemos ya, ¿verdad? Porque las tablas las tengo claramente ready, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla A3 termo de mecánica, donde buscamos la presión, mira aquí, presión de 0.1 bar, y buscamos entonces cuánto es HF, perdón, SUF, HF 191.83 y HFG, que está tabulada directamente, 2392.8. Para el caso de termo de poeta sería la tabla A5, aquí tenemos en kilopascales, 0.1 bar es básicamente 10 kilopascales. Y buscamos aquí, vamos a salir. H, brinque una acá. Le para atrás a eso. Ok. HF 191.81, bien cerca, y HFG 2392.1. Súper cerca, súper cerca. Entonces, voy a usar los números del libro de termomecánica, ¿verdad? Aunque debo confesar, yo estoy casi convencido de que los del libro de termomecánica son más recientes, ¿verdad? Pero
No se lo diga a nadie. Anyway, pues entonces H1 va a ser igual a 191.83. 191.83 multiplicado por la calidad, que la calidad es 0.95. Y esto también lo multiplicamos por HFG, que es 2392.8. Haciendo la matemática, me queda entonces que H1 es igual a, ¿cuánto es igual? 2464.46. Y esto es kilojulios entre kilogramos. Y ya tenemos entonces entalpía 1. Bueno, vamos para el estado 2. Ok, pues en el estado 2 me dan la presión 2, que es igual a la presión 1. O sea que la presión 2 también es 0.1 bar. Pero me dan la temperatura ahora. La temperatura es 45 bar. 45 grados Celsius. Eso no es un negativo, by the way. Eso fue que un blooper ahí. Esto es igual a 45 grados Celsius, ¿ok? ¿Qué hacemos? Cuando me dan presión y temperatura, automáticamente yo vengo y busco la temperatura de saturación, ¿verdad?, a la presión 2. O sea que tengo que buscar la temperatura de cambio de fase, que by the way salen de las mismas tablas, de la tabla A5 y la A3 o A5. Me da cosa esto, Dios mío. Perfeccionista. De la tabla A3 o A5, ¿verdad? Entonces, la misma tabla, vamos a buscarla aquí. A la presión de 0.1 bar tenemos una temperatura de cambio de fase de 45.81, y fíjate que las dos tablas es la misma, ¿verdad? Porque se trata de experimental. Esto es calculado, pero esto es experimental. Al igual que el volumen específico también es experimental. Pues entonces es 45.81. ¿Y qué pasa aquí? Anda, el diantre. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que... ¿Qué significa esto? Sería bueno tener una trivia, ¿verdad? Que pudieran contestarme a ver qué lo saca bien. Anyways, esto que está aquí significa que como la temperatura que me encuentro está por debajo, aunque sea pero por un poquito, aunque sea por 0.81 grados, un poquito nada más, pero está por debajo como quiera, pues entonces estamos en fase líquido. Y como estamos en fase líquido, pues entonces tenemos que usar las aproximaciones de líquido, donde okay. ¿Qué pasó aquí? Sí, Dios mío, señor. Pensé que lo había dibujado. ¿Se quedó? Okay. Pues entonces, como estamos en fase líquido, pues hacemos la aproximación de líquidos, donde H2 lo vamos a aproximar, ¿verdad? Una aproximación a HF a la temperatura 2. Esto siempre aplica para líquidos. Entonces vamos a las tablas de cambio de fase, pero ahora de temperatura, que sería la A2 para mecánica, A4 para poeta. Vamos a la temperatura, que estamos a 45 grados, mira, la última, 45 grados Celsius, y buscamos entonces lo que es HF, 188.45. La tabla 4, que sería para termopoeta, buscamos temperatura 45 por aquí, y HF, mira aquí, 188.44, bien parecido. Así que estamos bien. 188.45, 188.45 kilojulios entre kilogramos. Ahí está. Ya tenemos esto, o sea que nos falta entonces H3 y H4. En este caso yo me voy a tirar de cabeza, los voy a hacer los dos juntos. ¿Por qué? Porque los dos son líquidos, y lo que me dan realmente es temperatura en ambos casos, ¿sabes? Los estados 3 y 4. Entonces, en estos estados podemos hacerlo de dos formas, ¿verdad? Podemos buscar H3 y H4 con esta misma formulación, con la aproximación de líquidos comprimidos,
O, como lo que me hace falta realmente es un cambio en entalpía, también podemos aproximarlo como delta H es igual a C delta T. Vamos a hacer las dos formas y vamos a comparar para ver qué es lo que hay. En el caso de líquidos, como estamos pregando con líquidos en estos estados, pues entonces H3 la aproximo a HF a temperatura 3 y H4 lo aproximo también a HF pero a la temperatura 4. Okay. Todo esto lo estamos sacando de la tabla, sería la tabla A2 para mecánica o la tabla A5, A4 para la poeta. Pues entonces vamos a las tablas. En 20, esa no es, sería 20 grados Celsius y 20 es H3, 35 es H4. H3 sería entonces 83.96 y H4 sería 146.68. Voy a coger esos números para avanzar. La sería 83.96 kilojulios entre kilogramos. Y aquí sería 146.68 kilojulios entre kilogramos. Entonces, cuando hacemos la diferencia, H4 menos H3, son 3, me da igual esto a 62.72. Ese 2 quedó medio weird. 62 punto 72 kilojulios entre kilogramos. Boom, ahí está. Alternativamente, pudimos haber hecho, usando el calor específico, lo que vamos a hacer ahora, donde sabemos que delta H es igual a C por delta T más V delta P, donde en este caso este V hemos dicho que se iba a 0 porque pues presunción de los heat exchangers en este caso. O sea que básicamente delta H es igual a C delta T, ¿verdad? O sea que H4 menos H3 tiene que ser igual al calor específico de agua, que el calor específico de agua a esas temperaturas está cerca de 4.18 kilojulios entre kilogramos Kelvin, como hicimos en la clase pasada. Multiplicado por el cambio en temperatura, ¿verdad? El cambio en temperatura es 35 menos 20, que es 15. Y como esto es un cambio, es básicamente lo mismo que Kelvin. Esto es importante, ¿verdad? Que esto es Celsius, ¿verdad? Pero como es un cambio, es lo mismo que Kelvin. Y esto me da a 62.7. Bien similar, ¿verdad? 62.7. La verdad es que los dos son aproximaciones, así que yo no tengo una preferencia de uno sobre otro. Yo me tiro mucho por el lado del calor específico porque para mí es más fácil, muchas veces porque me conozco el calor específico de memoria y las temperaturas son dadas directamente. Aquí tengo que buscar las tablas, que puede ser un poquito más molestoso. Pero son aproximaciones de los dos, o sea que los dos son justos. Bueno, ya que tenemos entonces todos los numeritos, pues evaluamos entonces las fracciones de flujo de masa, donde me queda que el flujo de masa del agua de enfriamiento sobre el flujo de masa del vapor de agua, vapor, tiene que ser igual a H1 menos H2, donde H1 habíamos buscado que era 2464.46 menos H2, que es 188.45.
Esto tiene kilojulios entre kilogramos aquí arriba. Y en el denominador pues sería entonces 62.7 básicamente, ¿verdad? Y lo buscamos también. Esto es kilojulios entre kilogramos. Se me cancela entonces kilojulios con kilogramos. Me queda sin unidad, obviamente, ¿verdad? Porque es una fracción de la misma cantidad. Vamos a darle para eso. Y entonces esto me queda que es igual a 36.3. ¿Qué es lo que físicamente significa este 36.3? Bueno, esto lo que significa es que el flujo de masa del agua de enfriamiento tiene que ser 36.3 veces mayor que el flujo de masa del vapor de agua que saldría de la turbina, ¿verdad? Si estamos siguiendo la línea que le puse, el storyline que le puse al principio. El flujo de masa que sale de la turbina tiene que ser 36.3 veces menor que el flujo de masa del vapor de agua, que el agua de enfriamiento, perdón, para poder condensar, ¿verdad? Condensar ese vapor de agua a 45 grados Celsius y sin aumentar más de 15 grados en el agua de enfriamiento. O sea, con esa información, pues entonces yo puedo comprar una bomba que me supla ese flujo de masa necesario en función de lo que está pasando en la turbina entonces. La turbina es un proceso externo a este heat exchanger. ¿Okay? Sería la idea detrás de esto. Bueno, pues entonces ya que tenemos eso, pues pasamos entonces a la parte B. La parte B, la parte B. La parte B estaban buscando la transferencia de calor que sale del vapor de agua. O sea, cambiamos entonces el sistema ahora. Ahora el sistema no es el heat exchanger completo, como este está aquí. Ahora es solamente la mitad. ¿Por qué? Porque recuerda que para poder ver la transferencia de calor, tengo que romper el sistema básicamente, ¿verdad? Imaginariamente, obviamente. Tengo que romper el sistema para poder ver la transferencia de calor, porque si lo cojo completo no lo veo. No veo la transferencia de calor. Entonces cogemos la mitad, que sería entonces el estado, pues, la parte del vapor de agua, estado 1 y 2 solamente, y podemos ver la transferencia. Pero fíjate que lo que estaban buscando, habíamos dicho, no era Q, era Q punto sobre M punto. Eso es lo que estoy buscando, del vapor de agua. O sea que pues es inteligente para la parte B hacer un balance de energía, pero solamente de el vapor de agua. Balance de energía del water vapor. Entonces me queda que ese diferencial de energía con respecto al tiempo, del volumen de control, ¿verdad? Es igual a la transferencia de calor neta de entrada, menos la potencia neta de salida, por ese más el flujo de masa de entrada, que es igual al de salida en este caso, porque estamos bregando solamente con un segmento del sistema, que es igual a H1 menos H2. Lo voy a escribir, pensé en escribirlo, ¿verdad? Vagancia, pero lo voy a hacer. V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado más GZ1 menos Z2. Bueno, aquí sabemos automáticamente, ¿verdad?, que se me cancelan energía cinética y potencial, ¿verdad?, porque habíamos presumido que son insignificantes. También el diferencial de energía se va a cero porque estamos en 6,6 y también la potencia es cero, porque estamos bregando un sistema que no hay potencia. Pero ahora la Q no se va, ¿verdad? La Q no se va. Pues entonces me queda despejando para la transferencia de calor. Me queda que la transferencia de calor, que en este caso sería la transferencia de calor del vapor de agua, del water vapor, tiene que ser igual al flujo de masa por H1 por H2 menos H1. ¿Verdad? Pero lo que me están pidiendo realmente es la transferencia de calor con respecto al tiempo sobre el flujo de masa, que es igual a H2 menos H1. Boom, ahí está. Y esto es fácil porque esto lo tenemos ya, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer rapidito. Se va el bambos. Okay. Pues entonces me queda que esa fracción tiene que ser igual a H2, ¿verdad? Q
punto sobre m punto del vapor de agua es igual a H2, que ya habíamos dicho que era 188.45 menos 2464.46, si no me equivoco, sí, estamos bien. O sea que esto tiene que ser igual a negativo 2276.01 kilojulios entre kilogramos. Ahí está, esto se acabó. Fíjate que este negativo que está aquí significa que está saliendo. Es transferencia de calor de salida. Transferencia de calor de salida, ¿verdad? Porque el flujo de masa no tiene signo. En esta clase, ¿verdad? No le estamos asignando signo a la transferencia de masa. O sea que si la fracción es negativa, significa que Q es negativo. Y si la fracción es positiva, significa que Q es positivo, porque el flujo de masa siempre es positivo. ¿Okay? Y debe ser out, ¿verdad? Porque para poder condensar, ¿verdad? Ese vapor de agua tiene que perder calor para poder condensar. ¿Ok? Antes de acabar, tengo una preguntita, ¿verdad? Para que ustedes piensen por allá. Ya que buscamos esto, yo pude haber hecho el balance de energía en el agua de enfriamiento, ¿verdad? Porque habíamos dicho que lo que sale, ¿verdad? Lo que sale de el vapor de agua, pues entonces entra al agua de enfriamiento. Pues yo pude haber hecho, en vez de hacerlo en vapor de agua el balance de energía, pues yo lo pude haber hecho en el agua de enfriamiento, ¿verdad? Bueno, hay un problemita ahí. Si yo haces el balance de energía en el agua de enfriamiento, pues lo que están buscando realmente es la transferencia de calor sobre el flujo de masa del agua de enfriamiento. Y esta cantidad no es igual a la transferencia de calor sobre el flujo de masa del vapor de agua. ¿Ok? ¿Por qué? Esto sí es verdad, la transferencia de calor del agua de enfriamiento, presumiendo, ¿verdad?, que no se pierde energía como estamos presumiendo en este problema, sí es igual a la transferencia de calor del vapor de agua, ¿verdad? Esto sí es cierto, porque lo que sale aquí entra acá. Sin embargo, lo que sale del balance de energía del cooling water sería entonces esta fracción, y esta fracción no es igual a esta, porque el flujo de masa del vapor de agua no es igual al flujo de masa del cooling water. Hay un factor de 36.3 envuelto aquí. O sea que claramente si haces el balance de energía en el agua de enfriamiento, pues el número no te iba a dar. El número no te iba a dar por la forma en que estaban pidiendo la información. Esto es cierto, pero esto también es cierto, ¿verdad? O sea que no son iguales. Bueno, pues entonces con eso lo dejamos ahí y seguimos entonces en la próxima clase.